Muy bienvenidos a Tu Historia en Mí. Este es un espacio para compartir historias reales que nos recuerdan que no estamos solos. Aquí, cada historia es una oportunidad para conectar, reflexionar y acompañarnos desde lo humano. Gracias por estar aquí. Comencemos. Bueno, primero agradecer la invitación. Me siento muy contento de poder estar acá. Espero que si alguien escucha este podcast y le sirve, tanto mejor, ¿no? Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Ello. Tengo 43 años. Estoy casado con María de los Ángeles, una mujer maravillosa que Dios me puso en el camino. Soy papá de 3 hijos, José Domingo, Guadalupe y Pedro. Me acompañan ahí, en la Guadalupe y Pedrito. Y trabajo en el mundo de la tecnología, una empresa de software. Estoy a cargo de la empresa acá en Chile. Pero bueno, esto no siempre fue así, ¿cierto? Digamos que yo nací en 1982 en la Ciudad de México. Yo soy mexicano, soy el segundo de 4 hermanos. Y cuando nací, al poco tiempo, descubrieron, el doctor le dijo a mis papás que yo había nacido con un problema al corazón, una coartación de aorta. Es un tema bastante hereditario. De hecho, el hermano de mi abuelo por parte de mi papá lo tenía y en ese entonces no había operación y murió a los 28 años. Básicamente lo que pasa es que la aorta se estrecha en una parte y luego se vuelve a abrir, entonces falta sangre en ese lado del cuerpo y el corazón tiene que bombear más rápido para poder llegar, lo cual también hace que te llegue más sangre al cerebro y eso oxigena y genera que sean personas muy inteligentes, no en mi caso, pero sí normalmente, ¿no? Eh, pero con muy corta expectativa de vida porque a los 28 años ya el corazón dio todo lo que tenía que dar para toda la vida. Felizmente, en México, en esos años, se está empezando con una nueva forma de generar esta operación, que no era corazón abierto por acá por delante, sino por el costado. Y era una de las primeras operaciones que se hacía. De hecho, cuando me operaron estaba lleno de alumnos que estaban mirando, otros doctores. Entramos 2 a la sala, al quirófano, y salí solo yo, ¿no? Yo no sé si fue ahí de manera inconsciente donde a lo mejor dije, bueno, hay que vivir la vida a concho. No sé, no te puedo asegurar que haya sido así, ¿no? Pero sí me marcó mucho en la vida. Al principio, obviamente, fui muy sobreprotegido porque, bueno, por mi mamá, ¿no? Tenía ciertas cosas de que no, obviamente me sobreprotegieron mucho por el tema de la operación al corazón. De hecho, yo nací zurdo, de mano y de pie, y me volví diestro de mano después de la operación. Tuve que volverme diestro y sigo siendo zurdo de pie, soy cruzado. Y lo aprendí hace poco, porque yo, porfiado, como siempre, le iba a Colo-Colo, pero me tuve que cambiar ahora soy de la Católica porque soy cruzado. Entonces hay que tener coherencia en la vida, ¿no? Bueno, la verdad es que mi infancia fue marcada por una infancia llena de lujos. A mi papá, gracias a Dios, le iba muy bien en ese entonces. Teníamos casa en la playa, casa en Estados Unidos. Mi casa en México tenía 6 pisos, ascensor, 3 nanas, 2 choferes, ¿no? Realmente, así como en las telenovelas, María Joaquina y Keimel y todos ellos, así. Y fue una infancia, si tú me preguntas, una infancia muy feliz, yo te diría inocentemente feliz quizás, ¿no? Yo a mi papá lo veía muy poco, si es que los domingos para ir a misa, luego pasaba a comprar algo y luego me íbamos a comer a casa de mis abuelos, pero no veía mucho a mi papá, para ser sincero. Él pasaba trabajando y de mi mamá tengo recuerdos cuando era muy chico, donde estaba muy cerca de mí y luego tengo recuerdos donde ya no tengo muchos recuerdos, ¿no? Para ser sincero. Eh, y más bien yo te diría que me crié con mi hermano mayor, Hugo, y luego cuando nació Ale, con Ale,
bueno, luego vino la Mariana vino 12 años después, entonces yo la amo, es mi hermanita regalona, eh, pero claro, ella como que no sé, la distancia fue mucha, ¿no? Y también me crié mucho con los choferes, ¿no? Ellos me enseñaron a jugar fútbol, ellos me enseñaron a jugar básquetbol. Yo cuando empecé a jugar fútbol, o sea, olvídate lo malo que era. Si yo, a ver, yo tengo muchos defectos, pero tenía una cualidad de chico, y era que era porfiado. Si a mí se me metía una agua en la cabeza, no había forma que me la sacara. Si yo me metía a la piscina a las 8 de la mañana, me querían sacar a las 9 de la noche y yo todavía no me quería salir. Y no había forma que me sacara, ¿no? Y lo mismo pasó con el fútbol. Yo partí, en México el colegio era grande, también está en el colegio Cumbres, y había tanta gente que quería jugar fútbol que estaba la selección, ¿cierto? Donde van los mejores, luego está la academia, donde van los malos, y luego está la academia B, donde ya en verdad están los que no saben ni mover la pelota. Y yo partí en la academia B y nadie me escogía en la academia. O sea, era realmente muy malo. Malo, malo, así como mi compadre cuando lo veo bailar, así, malo, ¿no? Y, ¿qué pasa? Me puse a jugar fútbol con el chofer y era terco, entonces empezaba a pegarle a la pelota contra la pared. Yo creo que esa pared de tener hoyos de tanto que le pegué, ¿no? Y sí, mi amor. Y, y bueno, así fui. En segundo básico empecé a jugar fútbol, ya en tercero, en cuarto me pasaban a la academia A, de cuarto a quinto me pasaban a la selección y de sexto ya era parte de los titulares, incluso co-capitaneaba la selección con otro compañero, ¿no? Pero bueno, es un poco para contarles mi infancia. Mi papá, dentro de todos los negocios que tenía delfinarios, ¿no? Entonces parques de diversiones con delfines, con focas, y yo pasaba allá, nada con los delfines bien seguido, ¿no? Y jugaba, y en verdad uno dice, "Ah, es una infancia pero de lujo", pero de nuevo sí pero no, ¿no? O sea, podías tener todo, pero yo tenía un papá que era, lo amo con toda mi vida, mi papá, pero un papá viejito pascuero, ¿no? Lo veía una vez al año y cuando lo veía llegar lleno de maletas con regalos, ¿no? Así que despilfarraba. Y bueno, un día nos dicen, mi mamá es chilena todo esto, mi papá es mexicano, nos dicen, hijo, nos vamos de México, la cosa se había puesto difícil, no nos daban mucha información, cuando eres niño no te preguntan, ni tampoco te dan mucha información, nada más te dicen lo que va a pasar. Y así es como llegamos a Chile, yo tenía 13 años cuando llegamos a Chile, y llegamos a una casa en la dehesa, muy bonita, ¿no? Ya no era lo de antes, no tenía ascensor, no tenía dos choferes, tres nanas, tenía dos nanas nomás, una casa en la dehesa, pobre de mí, ¿no? Eh, y un día, una de esas nanas iba pasando por ahí, me dijo, te creí muy lindo, y como que me toqueteó, y ese toqueteo luego pasó un poquito a otras cosas, y, y empezó algo bien turbio ahí, bien turbio. Eh, no voy a entrar mucho en profundidad, pero sí empezó una especie de sexualidad eh, oscura, ¿no? No como debería ser normalmente. Y eso acompañado de que un día yo volvía del colegio a las 5 de la tarde, y de repente mi mamá me ve y me dice, te tengo una mala noticia. Y dije, chucha, me cacharon o pasó algo. Y me dice, y le digo en broma, bueno, qué peor noticia que te vayas a separar de mi papá. Se lo tiré como en broma. Y se empezó a reír y me dijo, oye, pero ¿cómo sabes? ¿Qué me estás huellando? ¿Cómo te vas a separar de mi papá? O sea, es como lo peor que me podéis decir, ¿no? Es la peor noticia del mundo. No, sí, es que tu papá para mí es muy difícil y aquí y allá. Y bueno, tenía sus motivos. Obviamente cuando uno es chico no entiende los motivos, solo ve los hechos. Y es que la familia se separaba, ¿no? Y yo me iba a quedar con mi mamá y mis tres hermanos chicos, o sea, mis dos hermanos chicos y mi papá se iba a quedar con mi hermano grande. Y el día anterior de que llegara la mudanza, yo estaba esperando a mi mamá, ella había salido, y yo la estaba esperando para decirle que me iba a quedar finalmente con mi papá y con mi hermano, porque además mi mamá se llevaba todo, se llevaba los muebles, todo el auto, todo, y yo sentía que mi papá
iba a estar más desprotegido y necesitaba más apoyo, ¿no? Eso es lo que yo sentía en ese momento. Entonces, como no llegaba, le escribí una carta, se la dejé en el velador, me acosté y al poco tiempo escuché cómo llegó ella y no tuve el valor para levantarme, me hice el dormido, dejé que leyera la carta, ¿cierto? Y nada más escuché cómo lloró toda la noche. Al día siguiente llegó la mudanza, se fueron, y al poco tiempo, 3 semanas, un mes, no más de 2 meses, mi papá nos cuenta que mi mamá estaba con Armando, se había ido con Armando. No debería dar nombres, ahora que lo pienso. Bueno, él era el tío consentido, ¿no? Él era el amigo de mi papá, que cuando estaba mi papá, porque mi papá también viajaba mucho, iba a Perú, volvía a Brasil, qué sé yo. Cuando él estaba, hacíamos asado, lo pasaba fantástico, y cuando no estaba también nos llevaba para acá, nos llevaba para allá, era como, era el tío de galón, ¿sí? Y eso en mí generó un quiebre profundo, pero a unos niveles que es difícil explicar, porque no solo se quebraba la familia, se quebraba el concepto de lealtad, de amor, de fidelidad, eh, de, de protección, de confianza, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera también impactó muy fuerte en cómo yo abordé todas mis relaciones de ahí en adelante, ¿no? Eh, yo todavía era chico, estamos hablando de 14 años, eh, y 15 años ya tenía en ese entonces, y bueno, ya la casa nos queda grande para dos, entonces para tres, nos movimos, nos fuimos a San Carlos, una casa cerca del colegio, porque como mi papá además viajaba mucho, necesitaba que estuviéramos cerca del colegio para que pudiéramos ir solitos y volver solitos, ¿no? Y fue así como empezó una etapa distinta en mi vida. eh, Nos empezamos a reestructurar, llegó a vivir con nosotros mi hermano chico, entonces éramos puros hombres en la casa. Mi mamá se quedó viviendo con mi hermana chica y con Armando. Y una vez se acercó mi mamá, cuando recién supimos esto, eh, se acercó porque quería conversar conmigo, pero yo estaba tan dolido y tenía tanta rabia y tanta ira y tanto, no voy a decir odio, porque odio es cuando ya es indiferencia absoluta, que creo que lo más suave que le dije en esa oportunidad es que era una puta y que no la quería volver a ver en mi vida. Y así pasaron 8 años que yo no hablé con mi mamá. No hablé. O sea, ella se acercaba, mi hermano la veía, yo no, yo no. Yo era una línea, blanco, blanco, negro, negro, a mí las medias tintas no me funcionaban, ¿no? Y siempre con el tema de la justicia y creer que uno es el que sabe. Bueno, es una edad complicada. Y un día estábamos con mi hermano Hugo y suena el teléfono 5:30 de la mañana en la casa. Contesta mi hermano, me va a despertar y me dice, Rodrigo, el papá venía llegando de Brasil, lo tomaron y está preso. O sea, está en el colegio Cumbre. O sea, ya por ser hijo de papás separados, había varios amigos que no era fácil que se juntaran conmigo, sus papás no les gustaba mucho. Se hubieran enterado que mi papá estaba en la cárcel, nunca más veo, no tengo un amigo más. Entonces todo esto yo lo empecé a callar, ¿ya? Lo empecé a callar. eh, Mi papá felizmente, bueno, estuvo en la cárcel un tiempo, en la Peni, luego pasado a Capitán Llar. Yo no les conté esto, pero mi papá, tenemos una familia muy grande en México. Mi papá son 15 hermanos. Entonces, apenas pasó eso, al día siguiente, o a los 2 días, estaba cada uno de sus hermanos. Mi tío Noy, que en paz descanse, lo adoro, gordo lindo. Gracias por habernos acompañado y cuidado de su tiempo. Y se vino 2 semanas, 3 semanas, y luego se fue a México y llegó otro tío, mi tío Carlos, que también lo adoro por todo lo que hizo en ese tiempo por nosotros. Y así se quedaron una temporada hasta que mi papá conseguimos que fuera con arraigo domiciliario, ¿no? Entonces aquel papá que nunca estuvo con su hijo, que nunca conoció a sus hijos, ahora tenía que estar un año sin salir de su casa, mamarse a sus hijos en la pubertad, y de haber sido súper difícil para él, y para nosotros también,
O sea, para nosotros fue tremendamente difícil, pero a mí me pasó que a diferencia de mis hermanos, yo no salía de mi pieza. Yo en verdad sufría mucho. Tuve una depresión muy profunda, muy, muy profunda. Escuchaba música triste, escribía cosas así como tendencias suicidas, no me podía sacar de la cabeza ni del corazón el tema de que mi mamá se hubiera ido con el mejor amigo de la familia, como que eso me pesó mucho, y luego más encima la mina que me gustaba nunca me pescó y le gustó uno de mis mejores amigos, entonces todas esas cosas de la adolescencia que ahora suenan a banalidad de idiota, pero en ese momento cuando las vi eso es duro. Y todo eso se fue juntando, y yo no le podía decir nada a nadie, porque le decía, oye, me gusta la buena de mi mejor amigo, no se puede. Oye, bueno, mi papá está en la cárcel, weón, o sea, él está en la casa detenido, no se puede, weón, ¿cachai? Entonces cuando llegaba mi amigo, oye, ¿por qué tu papá trabaja en la casa, weón? Estamos hablando en el 97, no ahora, ¿no? Bueno, no podían entender. ¿Y quiénes son ellos que siempre están ahí? No, son amigos de mi papá, son tíos, chucha que tenéis parientes, weón, ¿no? Y, al final, ya después del tiempo, yo creo que les conté a mis más amigos, pero en su momento fue muy difícil y todo esto, toda esta incapacidad de hablar fue generando estos diálogos que son tan peligrosos con uno mismo. Cuando la mente te come la mente, los pensamientos te comen los pensamientos y te metes en esta dinámica donde no hablas y todo está en la oscuridad y todo está en tus pensamientos, es donde se va generando la enfermedad de la adicción. ¿Ya? Muchos, no tiene que ver con eso, pero calza perfecto, muchos dicen que adicción significa a que sin y dicción habla, ¿no? Realmente no viene de ahí, pero hace mucho sentido. ¿Ya? Bueno, esto fue un poco mi infancia, luego mi papá salió del arraigo domiciliario, consiguió una pega en Porvenir. Los que no saben dónde está Porvenir, donde acá Chile, Maya, a la chucha, en Porvenir, ¿no? Y se fue y decía, bueno, cada 15 días les voy a mandar, voy a venir, me voy a quedar en la casa, ¿no? Eh, y por mientras mandaba plata. Y la verdad es que mi hermano grande, Hugo, que para mí, yo siempre me voy a sacar el sombrero por mi hermano grande, fue papá, fue mamá, fue hermano, fue mejor amigo. Hugo fue mi todo durante mucho tiempo. Él se hacía cargo de la casa. Obviamente teníamos una nana que se hacía cargo, la pobre trabajaba yo creo que de lunes a domingo, ¿no? Y nos amaba, nos adoraba, y nosotros a ella. Y nos ayudó muchísimo, la Erika. Nunca más supe de ella, pero bueno. ¿Y qué pasó? Que luego mi papá, cuando volvía, conoció a una chiquilla, entonces ya no siempre se queda en la casa, sino que lo veíamos puertas afuera, cada 15 días, y se consiguió una mujer mala, 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 mala. Eh, de estas que hacen incluso temas de eh, magia brasileña, magia negra, cosas, energías con las que una no debe jugar, ¿no? Y mi papá se enamoró hasta las patas de ella, al punto de que incluso poco patrimonio que llega quedando, lo puso a nombre de ella. Se casó después de una relación de 7 meses y decirle, papá, no te cases, por favor. Se casó, duró un mes casado, uno. Al mes, yo estaba en casa de un amigo, me llama mi hermano, bueno, todo esto yo ya el alcohol a tope, porque por algún lado tenía que sacar el no hablar. Entonces, yo era un grupo de amigos, que los adoro a todos mis grupos de amigos del colegio, son grandes amigos, pues nos gustaba tomar mucho. El tema es que ellos tenían control porque tenían que llegar con sus papás y ya a ver, tírame el aliento, ¿no? Yo no, yo me voy a poner hasta donde quisiera, llegar a la hora que quisiera, que normalmente no lo hacía porque me regía más por ellos que por mí, ¿no? Pero también era el que empezó a manejar antes, y en ese entonces, estamos hablando de hace muchos años atrás, manejar curado no era algo que no se hacía. Estaba mal, pero todos se hacían, todos lo hacían. No porque todos lo hacían estaba bien, pero se hacía. No me diré con esa cara, que vos también lo has hecho. y, y bueno, eh, empezó esto y la verdad es que a mí me gustaba quedarme más pegado que ellos, ¿no?
Y bueno, estaba en eso, en casa de un amigo, estábamos tomando, jugando Play, no sé, 1 de la mañana me llama mi hermano, Hugo, el portador de buenas noticias, y dice, bueno, ¿tenís dónde quedarte a dormir? Yo, sí, ¿por qué? Cuando llegué a la casa, ¿qué pasó? No, es que se puso fea la cosa. Bueno, resulta que mi papá, nosotros ya no vivíamos en la casa en San Carlos, vivíamos en un departamentito atrás del Puente Nuevo. Mi papá vivía en un departamento, en el mismo condominio, pero en el edificio al lado con ella, ¿no? Y fue a almorzar a mi casa, se quedó a la sobremesa, yo me fui, y luego él intentó ir a su departamento con su mujer, y le habían cambiado la cerradura de la, de la puerta de la... Entonces, ahí mi hermano llegó, se armó la tole tole, al final la mujer esta se fue, indignada, ¿no? Con sus hijas, y mi papá nos dice, yo llego al día siguiente, que se vengan a vivir a este edificio que es un poco más cómodo, y el otro lo vendemos, ahí vemos qué hacemos. Sí, ya. Estábamos en esa, y yo le decía, oye papá, porque yo tengo un sexto sentido, el sexto sentido de no ser hueón. O creía. En ese entonces lo tenía, luego lo perdí todo. Pero en ese entonces lo tenía. Y le dije, papá, ¿qué ha sido ella? No, si vamos a ver un conciliador matrimonial. Padre. Ah, sí. ¿Y ya fuiste a la semana? No, no. Oye, ¿y hay hablado? No, pero ya va a ser. Que papá, prepárate porque se viene una. O sea, y un día, igual, tocan la puerta, nuestros amigos de verde. Aquí hay una orden de desalojo por violencia intrafamiliar. ¿Violencia intrafamiliar contra quién? No se va encima. Todo un montaje, pero claramente la ley es la ley y nos dieron 24 horas para salir de ahí y desalojar, como se dice. Salimos todos corriendo, llamé unos amigos, me ayudaron a sacar los muebles, los tiramos a una bodega. Mi papá se fue, esto era justo en el verano, un amigo de mi hermano grande estaba en el sur, entonces nos prestó su departamento. Mi papá se fue a ir para allá con mi hermano grande, yo me quedé allá también. Luego mi hermano chico se fue de vacaciones con otro y estábamos todos desperdigados. Y mi mamá, en su desesperación, dijo: No puedo más, me voy a México con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, el pollerú, le voy a mandar plata. ¿Puedes creer, güey? O sea, abandonada así ya, güey. No, no, así como me los voy a llevar, no. Ustedes se quedan acá, yo me voy allá, güey, y tan, tan. Y se fue. Y se fue, güey. Y claro, al poco tiempo él le encontró trabajo, no sé, empezó a hacer sus cosas, nos mandaba plata, eh, y nosotros quedamos a la deriva. Tuvimos que irnos a vivir a casa al departamento de mi abuela, y luego mi mamá terminó justo con su marido también, y, y de repente nos encontramos viendo de nuevo todos los hermanos juntos, con mi mamá, se va a caer, con mi mamá, después de 8 años que yo no hablaba con mi mamá, tener que volver a vivir con mi mamá, y con esta sensación de la mamá que creía que todavía, o no es que creía, ella seguía siendo mi mamá, pero yo hace 8 años que ya no sabía ni quería saber de ella, ni la validaba como mamá, ni nada. Entonces el choque fue muy fuerte. Las peleas que habían del dolor, de las heridas abiertas que no se habían sanado porque nunca se habían hablado. Ahí ya tenía 20 años. 19, estaba cumpliendo 20 años, 19 años. Y bueno, un día yo estaba pololeando, digamos, en ese departamentito, y cuando volví a un matrimonio, tuve un accidente, eh, dejé a mi polola de ese entonces en su casa, como para protegerla de lo que pudiera pasar, dejé el auto en mi casa, volví al lugar, ya no había nadie, pero toqué la puerta, salió una persona, le pregunté, oye, ¿qué pasó? Me atropellaron una persona, le pregunté más o menos las características, la hora calzaba, el auto no, y le dije, oye, ¿me prestas tu teléfono? Me dice, ¿por qué? Porque quizás fui yo. Me dice, estáis curado, te voy a meter en el tremendo problema de tu vida. O sea, sí, sí, le dije, sí, tienes razón. Me dice, ándate a tu casa, mañana lo resuelves, pasado mañana te presentas, lo ves y va a estar todo mucho mejor.
Yo le dije, no, préstame tu teléfono, porque ya había quebrado mi celular contra la pared de la casa de mi polola. Ella tenía un genio bien particular, bien difícil. Y llamé a Carabineros, y llegó Carabineros, me llevaron a hacer la alcoholemia inmediatamente, obviamente. Me dijeron, ¿qué pasó? Les conté un poco, alcoholemia, detenido al tiro. Y me decían, eran como las 5:30 de la mañana, y me decían, eh, señor, sus datos de la casa para ir. Me decía, pero no son ni las 6 de la mañana, vas a llegar, vas a matar un susto a mis hermanos chicos, a mi mamá, bueno, espérate un poco, a las 9 de la mañana te doy todos los datos. Por mientras dime qué pasó. No, el tipo está muy grave, está en la clínica, está en el quirófano, está solo. Y ahí empecé, me quebré completamente. Yo lloraba, lloraba y les decía, por favor, llévame a la clínica, detenido, con esposo y todo, pero deja de acompañarlo. No, obviamente no me iban a dejar. Y ahí empezó se generó como si toda esta vasija de odio y de vano y de todo que había tenido, donde contenía todo el dolor y todo, se hubiera quebrado completamente y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Salí bajo fianza para poder ir a tribunales al día siguiente, ¿cierto? Y pasaron 2 días donde yo solo lloraba, prácticamente no comía, no sabía cuál era el estado de esta persona, no dormía y era como estar en el purgatorio. Y de repente mi hermano grande, me dice, portador de buenas noticias como siempre, me dice, acompaña a buscar a Alejandro al colegio, mi hermano chico. Y vamos caminando, o sea, vamos en el auto y a un par de cuadras me dice, de llegar al colegio, me dice, Rodrigo, la persona murió. Y yo en ese momento abrí la puerta del auto y me bajé con el auto en movimiento y caminé y caminé y caminé. Llegué como a las 11 de la noche a mi casa. Imagino que mi familia estaba aterrada, no sabían nada de mí. No sé dónde estuve, no sabe qué hice, no sé nada. Todo eso está totalmente bloqueado. Solo sé que llegué a mi casa, dormí 2 días seguidos y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Porque nunca imaginé las consecuencias reales que podía tener eh, los actos que uno hace. Y cuando me declaran que soy un peligro para la sociedad, recién ahí pude entender que en verdad es un peligro para la sociedad. Pero no porque yo fuera un peligro para la sociedad, porque soy un hijo de puta con una pistola que quiere matar, que va a asaltar, sino porque mis actos estaban fuera de control. Yo no tenía control sobre las cosas que hacía, ni tenía conciencia de las cosas que hacía, y era un peligro que yo estuviera suelto, ¿no? Y es increíble porque uno se imagina, no sé, que estas cosas pasan en otros momentos. No, me pasó. Yo soy el weón que dice, a mí nunca va a pasar eso, yo soy ese weón. Al que dice que nunca le va a pasar eso y le pasan las cosas. ¿Sí? Y bueno, ahí tuve que volver a empezar desde la humildad, desde el dolor, después de esa purga, y me concentré mucho en los estudios, me concentré mucho en el trabajo después, eh, y me empezó a ir muy bien en la vida. En algún momento llegué a tener 2 trabajos muy buenos, uno como director de una campaña de imagen país, el otro como un jefe de operaciones de una plataforma, y de repente con 26 años me iba ganando 4 millones de pesos en eso entonces, que era bastante, y como que se me empezó a olvidar todo lo que había pasado, de alguna manera. Uno nunca lo olvida, son cosas que te marcan para toda la vida. Y no tomaba, no era vez tomaba, y cuando tomaba no manejaba, obviamente, nunca más lo hice. Pero empecé a fumar un poco de marihuana porque me calmaba, me mantenía tal, y era como, dentro del ámbito donde yo me movía, era como hippie chic, ¿no? No está mal, ¿no? Eh, y eso empezó
a tomar un vuelo, ¿no? Y de repente me iba muy bien eh, eh, laboralmente, pero en mi casa, yo tenía la cagada. O sea, porque la prepotencia que tenía, porque yo ponía plata, y no, yo no ponía toda la plata, ponía una cagada de plata, ¿no? Ponía una miseria, pero como ponía plata, entonces yo ya tenía derechos, que los otros no tenían porque no ponían. Entonces me sentía con toda la autoridad de mandar en la casa como si fuera un papá déspota, ¿no? No, yo no vengo a ponerme aquí una careta bonita y decir, no, yo era el hijo ideal. No, bueno, yo un hijo de puta, con una actitud de mierda, y mis hermanos hasta el día de hoy les cuesta mucho perdonarme. Y con justa razón les cuesta perdonarme, ¿no? A pesar de que había pasado por todo lo que había pasado por el purgatorio, yo no había realmente cambiado, solo había sufrido. Yo no sabía lo que era el cambio, solo el sufrimiento, el dolor, ¿no? Y bueno, esto siguió pasando, me echó mi mamá de la casa, me fui a ir con, obviamente, mis amigos del colegio y los amigos de la universidad ya no, ya no me seguían mucho, ¿no? Ni yo a ellos. Yo sentía que ellos me abandonaban, ¿cierto? Porque íbamos a bailar, me gustaba quedarme curado, ¿eh? Entonces ellos se iban y yo me quedaba, y a mí eso era traición, ¿no? Por lo que había pasado, por el abandono, que me abandonaban a mí era traición. Entonces encontré estos amigos que no me abandonaban, pero estaban igual de enfermos que yo. Y bueno, emprendí con ellos, fue una experiencia increíble. Creamos una de las primeras comunidades de emprendedores conectados en Latinoamérica, hacíamos charlas con Silicon Valley, ¿no? Una bacán, ¿eh? Y de repente nos ganamos un Corfo y trajimos como a 15 tipazos así de Silicon Valley a dar charlas a Chile, y en la noche todos estábamos eufóricos, ya habíamos conseguido los sueños, no, nos pusimos una peda de aquellas, ¿no? Como decimos en México, y, y a las 3 semanas quebró todo eso. El castillo de cristal se quebró. Acusaciones de un socio que, además de ser socios, éramos mejores amigos. Yo vivía con ellos, eran mis hermanos. Empezaron las acusaciones cruzadas de que tú, la plata, que perdí amigos, perdí mucha plata, y de haber estado bien, tuve que volver a partir nuevamente, volver a empezar desde el -10, ni siquiera del 0, del -10. Conseguí un trabajo, sueldo mínimo, tuve ahí 6 meses con sueldo mínimo, de aquel entonces, no el sueldo mínimo de ahora, que son bastante más decentes. Luego conseguí otro pequeño trabajo en una cuponera de gerente de marketing, luego me hicieron gerente comercial, y me llaman de la Fundación Imagen de Chile, y la vida me empezó a sonreír de nuevo. Yo me fui a ir solo después porque había vuelto con mi mamá y mis hermanos, pero me hacía mucho daño, ya necesitaba distancia. Me fui a ir solo, entré a la Fundación Imagen de Chile, mi tema con la marihuana y era mucho más recurrente, era algo habitual de después del trabajo llegar, fumarme un pitito, estar tranquilo, ¿no? Y al poco tiempo conozco a la Angelita, una actual mujer, ¿no? Y me pasó que nunca me había pasado en la vida, ¿eh? Nos conocimos en el sur, en el cumpleaños de una amiga, yo la vi y yo supe que era mi mujer. O sea, realmente, nunca me había pasado. Yo la vi y supe que era mi mujer. Ella no supo. Y me costó mucho convencerla, pero ella sabía que era mi mujer. Y estaba allá en el sur y le digo al tipo que está al lado mío, que tampoco conocía, solo me había ido en el auto con él, le dije, esa es la mujer de mi vida, yo me voy a casar con ella. Se me queda viendo y dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Quién es vos? Bueno, pasamos el fin de semana, lo pasamos todo bien. Ella estaba pololeando ahí con alguien, ¿no? Primo de la dueña de casa. Y había otra chiquilla disponible, así que yo me dejé querer. Y cuando volvíamos, en Curicó, porque ahí siempre queda la cagada en Curicó, paramos en el Soler, nos sentamos y yo no crucé una palabra con ella. Con la Angelita no crucé, ni siquiera un buenos días, nada. Y en Curicó pasaba el Soler y nos sentamos
al lado, conversamos y yo quedé enamorado hasta las patas de por vida. Luego mi amiga, que le gusta poco el huevo, se volvió a festejar en Santiago y la Angelita fue y no fue con él, ya habían terminado. Y yo estaba con la chiquilla y me puse a conversar con ella. Y es como en las películas de Disney, así cuando estáis como en otra dimensión y así. Yo creo que debemos haber hablado 40 minutos. La chica con la que está, que es una mujer bacán, en verdad no tengo nada que decir, es una mujer súper linda. Yo creo que cachó que estaba sobrando ahí, ¿no? Y se fue con su amiga. Y bueno, en poco tiempo partimos una relación con la Angelita, ¿no? Eh, yo el tema de la marihuana acá es mucho más recurrente y con marihuana más fuertes, con cultivo, tenía mis plantitas, ¿no? No le hacía daño a nadie, ¿no? Tenía mis propias plantas. Y luego un amigo se fue a hacer una maestría afuera en China y me pidió que cuidara sus plantitas. Este hombre tenía 24 plantas, ¿no? No era una, no eran dos, eran 24, ¿no? Y bueno, cuando se fue, yo empecé a tener episodios de temas de alucinaciones. O sea, yo empecé a volverme loco. Y yo le decía a una amiga, porque además de la marihuana y todo esto se me cruzó con un despertar de conciencia más alterado que la chucha, ¿no? Perdón mi inglés. Y se me empezó a cruzar todo. Y yo hablaba con una amiga que quiero mucho, la María Paz, una de mis grandes amigas, le decía, María Paz, me estoy volviendo loco. Es muy difícil esto. Estar consciente de que te estás volviendo loco y no poder hacer nada. Obviamente la Angelita me mandó a la cresta, volvíamos 2 meses, dijo, no, está loco este weón. Y yo tenía el apodo del loco lindo, yo era un loco lindo. En la fundación, está el loco lindo, el que habla con la gente de la calle. Bueno, me pasaban puras cosas realmente muy locas. Estaba fumando en la calle con un amigo y el tipo que está en el semáforo haciendo un show, que es una persona en la calle, dejas el show, se saca el disfraz, se acerca y me saluda y me dice, hola, ¿cómo estás? Y se queda conversando conmigo, de la nada. Y así como, y entonces fui a ver a la psicóloga. Yo era archienemigo de la psicóloga porque mi mamá es psicóloga. Entonces, por eso yo nunca más fui a un psicólogo, pero ahí fui. Y yo tenía esta sensación de que algo estaba pasando en mi vida. Ahí era como un tren que estaba pasando y si yo no me subía a ese tren, me iba a perder. Y, ¿qué les puedo decir? Eh, la Angelita me pateó, ella se fue con su mejor amigo a Europa. Yo terminé, esto estamos hablando 18 años después del, no, 10 años después del accidente, 12 años después del accidente, ¿ya? Yo puedo volver a viajar a México, al lugar que me hace 18 años, y vuelvo a México, me junto con mi familia. Bueno, yo llego y me va a buscar mi papá al aeropuerto, con el cual ya no hablaba hace 8 años o 6 años también, ¿no? Porque luego ya no mando plata, entonces ya no me servía, ¿para qué voy a hablar contigo? Solo son promesas y bueno, nunca cumplir nada. Me va a buscar al aeropuerto y me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Vamos a la casa? Y le digo, no, tú y yo, un bar ahora. Fuimos a un bar, pues pedimos unas cervezas, le dije pan, pan, vino, vino, me dijo pan, pan, vino, vino, y ahí cerramos la cuenta. Hicimos las cuentas, las cerramos, y ahí partimos de nuevo una relación, la cual hasta el día de hoy es una relación muy linda. Yo a mi papá lo amo con todo mi corazón, lo acepto como es, lo quiero que como es, aunque a veces me cuesta, como yo le cuesto a él como soy, y también me quiere como soy, ¿no? Y así es la verdad, eso es la verdad de la vida, ¿no? Nadie es perfecto y hay que aceptar y amar. Bueno, y voy a México y me dicen mis primos, oye, ¿y qué onda tú? ¿Estás con alguna chava? ¿Qué pedo? Vamos de antro. Y yo así como, pues no, no estoy con ninguna chava, pero pues ya conocí al amor de mi vida. Y me decían, ¿y dónde está? Está en Europa con su mejor amigo. Y me decían, puta que eres huevo. Güey, no seas tan pendejo, está obvio que está allá, ya está de luna de miel y tú aquí todavía creyendo que vas a estar con ella. Bueno. Y después de México me fui un mes a Estados Unidos porque yo me daba cuenta que yo ya tenía un tema con la marihuana y dije, si hay un lugar donde alguien puede ayudarme, es Estados Unidos porque no les conté, pero mi hermano Hugo también se había ido, yo también sentí ese abandono de él cuando fue papá
y se fue a vivir a Estados Unidos porque él es gringo, nació allá. Y fui para allá porque Hugo es full deporte, archi enemigo de las drogas, no es un tipazo. Fui para allá, hicimos deporte como locos, 10 kilómetros diarios, pesas, o sea, espectacular. Y logré ordenar todo esto que me estaba volviendo loco, se bajó, ¿no? Y empecé a entender de que era una especie de despertar de conciencia, que estaba alterado por las drogas, y cuando lo logré canalizar, empecé a tener sensibilidades no normales, ¿no? Eh, que estaban asociadas a esto. No voy a entrar en eso, porque si no, no terminamos nunca, pero bueno, seguimos con la historia, me limpio, vuelvo a México, y en la primera tentación, ahí la tomo, gracias por el pito, seguimos con la fiesta, vuelvo a Chile, la Angelita vuelve a Chile, nos vemos un par de veces, me dice muchas gracias, pero no gracias, y dije, bueno, entonces si no hay nada que hacer acá, mejor me voy a México. Pongo una fecha y digo yo, pase lo que pase, el día 1 de agosto me voy a México. Estábamos en mayo, más o menos. Y me bajé Tinder, como cualquier ser humano normal en ese entonces, soltero. Lo pasé el después y realmente conocí una mujer espectacular. O sea, si hubiera un checklist de mi mujer perfecta en algún momento, también la cumplía con todo, con todo. Y, o sea, no voy a dar nombres por respeto, pero era una mujer bacán, ¿sí? Y empezamos a salir y nos llevamos súper bien y dije, bueno, como quieras, pero yo me voy a ir a México en esta fecha, ya tomé la decisión, ¿no? Y dice, sí, 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 ya. Y 5 días antes de mi viaje a México, porque soy egocéntrico y ególatra y una figurita, decido hacerme una fiesta de despedida. ¿Ah? Fiesta de despedida, bueno, no llegó nadie, pero bueno, no, no es cierto, sí llegó mucha gente. No tanta, pero llegó. Pero no llegó la Angelita. Yo pensé que iba a llegar. Llegaron otras ex, pero ella no llegó. Y al día siguiente me levanto con un vacío tan profundo que no tenía cómo explicar ese vacío que sentía, que dije, llamé a esta chica, nos juntamos en una plaza, le dije, ya me voy pasado mañana a México. Dijo, sí, yo ya compré pasaje, y a ver, qué sé yo. Dije, pero no va a poder ser. ¿Pero por qué? Es que no te lo mereces, no mereces irte a México conmigo porque yo todavía no logro sacarme del corazón a la Angelita, ¿no? Quizás no estamos juntos, no he sabido nada de ella, creo que está con otro, de hecho, pero sería súper injusto. Para mí sería muy fácil, ¿no? Pero sería súper injusto para ti seguir en esto si yo no he podido sanar todavía. Nunca más me habló, nunca más supe de ella, ¿no? Y después de un par de horas de darle vuelta, dije, ya le voy a llamar a la Angelita para despedirme. La llamo, esperando que no me contestara el teléfono. Me contestó. Dije, oye, ya me voy pasado mañana, nos tomamos un café para despedirnos. Me dijo, bueno, nos juntamos y, y todo el amor y la magia seguía ahí. Enseguida volvimos a conectar. Estuvimos esos 2 días juntos, increíbles. Nos lloramos todo cuando yo me iba. Yo le dije, yo sé que tú estás con alguien. Estaba saliendo, sí, muy fresca ella. Era muy fresca. Estaba saliendo con alguien. O sea, ya, pero así, saliendo. Dice, no, no importa, sigue con él, pero cuando yo te venga a buscar, vaya a grabar tus perchitas y te vas a ir conmigo a México. Ah, sí, sí. Yo creo que ella decía, sí, sí, sí. Bueno, esto fue agosto. Le digo, en septiembre, oye, voy para el 18 de septiembre a Chile. No, no venga, yo ya tengo panorama, me voy a ir al sur con él, con sus amigos. Lo siento, me lo voy a tener que decir en la cara, porque ya compré los pasajes, toqué la puerta de su casa, me abrió y nunca más nos separamos. Empezó una relación donde yo venía para acá, nos íbamos de viaje, ella iba para allá, nos íbamos de viaje, puras lunas de miel, puras lunas de miel. Nos casamos un año después, se fue a vivir conmigo a México,
todos los negocios que yo esperaba que me salieran no me salieron. Yo perseguía puros unicornios, porque obviamente fumaba pito, creía que todo iba a salir y las cosas no salían. Y un día amanezco en Coyoacán, el sur de México, con la Angelita durmiendo a mi lado, sin trabajo, sin ingresos y preguntándome qué hice y quién es ella. No es que no sabía quién es ella, pero la verdad es que no nos conocíamos mucho, más allá de estas lunas de miel que lo pasábamos increíble y que hablábamos todo el día por celular y WhatsApp y todo lo que queráis, pero es distinto cuando tienes que vivir día a día con la persona, con la presión de no tener trabajo, con la presión y una persona como yo no estaba acostumbrada a tener responsabilidades, pues. Si por eso me drogaba, porque no me gustaba la vida como era y escapaba de la vida y de la responsabilidad a través de eso. La pobre yo creo que pasó un infierno, ¿no? Fue un infierno mutuo, ¿no? A diferencia de las parejas que se casan y los primeros 10 años de matrimonio son una maravilla, bueno, ni siquiera los 10, el primer año es lo mejor, aquí todo lo contrario. A los 2 meses ya estábamos en terapia de pareja. Por suerte, porque Dios es grande, encontré un trabajo en el cual estoy muy agradecido hasta el día de hoy. A Juan Carlos, si escuchas esto, te quiero mucho y gracias por haberme salvado tanto tiempo. Eh, Todo se empezó a normalizar un poco, ¿cierto? Ya no había tanta violencia ni verbal ni nada, porque ya el estrés de no tener trabajo pues, ya había pasado, pero el consumo de marihuana seguía. Pero no seguía a un punto que yo no pudiera vivir. A ver, no es que yo soy un tipo que fumaba y quedaba echado en la plaza y no hacía nada y pedía una moneda. No, que fumaba y podía trabajar, ¿no? Y trabajar en un café, un tipo funcional, ¿no? Y eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso, que crees que no te pasa nada porque eres funcional. Entonces eres capaz de responder el trabajo, eres capaz de responder la familia, eres capaz de responder porque eres funcional, ¿sí? Y de repente un día me llega y me dice la Angelita, estoy embarazada, estamos embarazados, como les gusta decir ahora, estamos embarazados. Y yo, ¿qué les puedo decir? La alegría máxima de mi vida, ¿no? O sea, increíble, y dije, ya, ahora sí, viene un hijo en camino, se acabó la fiesta, se acaban las drogas, se acabó todo. Dije, ya, 1, 2, 3, no más marihuana. No pude pasar 48 horas sin fumar. Antes, cuando lo hacía, yo podía pasar 2 meses. Me costaba a veces, pero lo lograba. Luego ya me ponía metas más simples. 2 semanas. ¿Y estabas acá en Chile? No, en México. Y no pude pasar 48 horas. Dije, bueno, no hay que alarmarse, weón, quedan 9 meses, y 9 meses es mucho tiempo, weón, ¿cachai? Y cuando quedan 6 meses, en verdad que lo volví a intentar. Pero lo intenté seriamente. O sea, el weón que siempre había logrado lo que se proponía, que había salido adelante a pesar de todo lo que había pasado en la vida, todo. Esa misma persona que era chancaca y que era esfuerzo y que era, weón, perseverancia, no podía salir de esto. No podía. No pasé 36 ni 24 horas. Yo con la Angelita le digo, mi amor, tengo un problema. Dice, sí, lo sé, güey. Dice, ¿qué hay a hacer con ese problema? Le dije, buscar ayuda profesional. Pero yo tampoco tenía ingresos como para irme a internar, güey, en Oceánica, estos centros donde te internan, que cuestan mucho. No. Pero sí me alcanzaba un psicólogo especialista en adicciones, un psiquiatra especialista en adicciones. Y así estuve yendo y no lograba dejarlo. Y me hacía la cama y como que tenía compromiso, pero no tenía compromiso, ¿no? Como que quería, pero no podía. Y es que ya estaba hasta las patas, pues. Y de repente ellos, yo creo que cabreados también, que veían que no había avance, me dijeron, como a los 4 meses, todavía no nacía Domingo, espérate, mi amor. Ay, sí, qué aburrido el papá, ¿verdad? Me dice, "Mm, lo siento mucho, Rodrigo, no podemos seguir. No, no tiene caso que sigamos. Sí, sí.
no vemos avance. Yo creo que tú eres de esos casos que ya no, más que ayuda, necesitan un milagro, ¿no? Porque no vemos por dónde. Y yo seguía siendo funcional, pero muy mal funcional. Ya no era el funcional de antes, ¿no? Y dije, chucha, ahora sí que la cagué. Ahora sí que le rompí todo. Yo que estaba acostumbrado a llegar a los límites, ahora sí se me fue de las manos todo. Pero no es que yo estoy acostumbrado porque yo quisiera, porque era así, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y dónde pasan esos milagros? Y bueno, en Alcohólicos Anónimos hemos escuchado que pasan esos milagros. A todo esto yo al principio cuando iba al colegio era súper católico, súper, de misa todos los días, de comunión. Después me peleé porque no encontré respuestas en los ni soporte que necesitaba en la infancia ahí. Luego me volví ateo o agnóstico y aquí yo ya era así blasfemo. O sea, no me encanté hablar de Dios porque esa cosa claramente no existe. ¿Sí? Pero existía algún tipo de energía superior entre la Pachamama y la, no sé, es una guay muy loca. Y encontraba información que avalara eso, porque hoy en día el que busca encuentra lo que quiere. O sea, quieres encontrar de que bueno, hay información para todos los gustos y clases. Entonces vuelvo con la Angelita y le digo, mira, mi amor, yo no sé si algún día voy a poder dejar la droga, porque ya no solo era marihuana, era hash y eran otras cosas. Pero lo que sí sé, y lo que sí puedo hacer, porque me conozco, es que voy a ir todas las mañanas a las 7 de la mañana a la reunión de Alcohólicos Anónimos hasta que el milagro pase. Y al día siguiente fui, 7 de la mañana, me asomo, veo pura gente sentada, un weón adelante que dice, hola, soy Carlos y soy adicto. Y dije, ¿qué es esta weá? Soy alcohólico. Y dije, ¿dónde está un psicólogo? ¿Dónde está el psiquiatra? ¿Qué hay aquí, weón? No, aquí somos puros adictos ayudando a adictos. Están locos estos weones. Como, un weón como yo va a ayudar a un weón como yo. Entonces, ¿dónde están los trucos? Y me quedé afuera nomás, así como diciendo, pero ya había hecho una promesa. Y al día siguiente volví a ir. Y entré. Y me senté en la silla y dije, mi nombre es Rodrigo y soy un adicto. Fue la primera vez que reconocí que yo era adicto. Y por obra de magia, saliendo ahí, no tuve ganas de fumar. Y agarré la marihuana que tenía y la boté. Y empezó un cambio en mi vida espectacular. Fui todos los días, de lunes a domingo. No importaba si era feriado o no, yo estaba ahí. Y llegaba la gente, yo le servía el café y empecé a aprender lo que era servir a los demás. No que me sirvieran a mí, como yo estaba acostumbrado, sino yo servir a los demás. Salir de mí. Y empezó un camino espiritual, no religioso como llaman ellos, de 12 pasos, que es muy lindo. Pero yo los hice como quien está haciendo un checklist y quiere graduarse. O sea, al medio ya está a la mitad del camino, ya, ¿no? Y la vida me cambió, cerré unos negocios espectaculares, me empezó a ir muy bien, ¿no? Hasta que llegó el terremoto en México, 2017. El departamento donde vivíamos, Domingo nació Domingo, fue increíble, pero yo lo cuento bonito. Tú hablas con mi mujer y dice, sí, dejó de drogarse, pero el güey no hacía nada, porque tenía la excusa de que ya no se drogaba y que tenía que aprender a vivir sin droga. Entonces, la que se tenía que despertar en la noche para la papá a domingo era ella, la que se hacía todo el cargo, yo nada más trabajaba y para eso me daban la vida. Y en la noche no, lo siento mucho, ¿no? Súper egoísta, pero empecé este camino de recuperación porque son caminos, no son cambios inmediatos, ¿no? Quizás el milagro fue no haber el milagro más fácil que hizo Dios conmigo fue haber dejado que yo dejara de consumir drogas. El milagro más difícil que ha hecho Dios conmigo es convertirme a lo que soy hoy. Y eso ha tomado un camino. Y bueno, terremoto, yo estaba en la oficina, salgo corriendo, llego al departamento, el departamento se había caído toda la parte de adelante, o sea, yo podía ver hacia adentro del edificio de mi departamento. Mi mujer, mi hijo, cuando subí, no estaba.
Me tardé 5 horas en encontrar a la Angelita y a Domingo. 5 horas. Y a Teo, mi perro. Y partimos con Domingo en brazos, caminamos 8 kilómetros hasta un lugar donde mi papá nos podía pasar a buscar. Nos pasó a buscar, nos fuimos a vivir a casa de mi abuela, con lo opuesto, con nada más, lo opuesto. Y fue un volver a empezar. En la casa de mi abuela, con mis 15 tíos, todos casados menos uno, con mi papá que vivía con mi abuela el pollo brujo, ¿no? Con un perro que era nada querido porque a mi abuela no le gustaban los perros y tenía que tener un perro, entonces no podía ser. Y buscamos por todos lados alguna casa, un departamento, y no había caso. No. La Angelita de los departamentos quedó aterrada y las casas no tampoco. Y un día se enojó conmigo, con justa razón. Ella siempre se enoja con razón, si el que se equivoca soy yo. Y fue la única vez que ella me puso una cachetada en la vida. Estaba hablando de que yo ya no me drogaba, ¿eh? Estábamos hablando de que ya era un ciudadano semi-respetable en la sociedad. Se enojó y me puso una cachetada y yo en ese momento dije, se acabó. Que el celular, porque en México es muy fácil, ¿no? Que el celular y te lo mandan, viene una moto, te lo deja. Y el dealer me dice, no tengo marihuana, pero tengo unas galletitas de marihuana. Bueno. Dije, dale, col, voy de cabeza, me sirve. Me comí una galleta, no pude pasar, les prometo, no pude pasar 12 horas sin drogar. Después de haber estado 8 meses ya sobrio y con todo, no pude pasar 8 horas. Iba todos los días drogado a las reuniones de doble A. Decía, perdón, voy a seguir viniendo hasta que el milagro vuelva a pasar. Y el milagro no pasaba. Y pasaban los días y el milagro no pasaba. Y pasaban los días y la semana y no pasaba. De repente me dicen, oye Rodrigo, ¿por qué no te internas? No, bueno, si yo no tengo plata para eso. No, hay un lugar que se llama la Finca Santa María en Pachuca, que estoy seguro que la podéis pagar. Dice, ya, lo que sea con tal de sanarme, yo voy. Fui a un lugar, no lo voy a decir de mala muerte porque para nada, pero también un lugar donde puros adictos ayudan a adictos y quedan gente de afuera y todo. Vivir ahí adentro era más barato que vivir afuera del lugar, con eso les digo todo, ¿no? Y ahí pude parar el consumo y a diferencia de lo que me había pasado anteriormente, que yo había querido dejar las drogas para no perder, no quería perder mi matrimonio, mi hijo, mi trabajo, no quería seguir perdiendo la vida, no quería volver a sentirme abandonado, ahora por mi mujer, mi hijo. Esta vez fue distinto. Esta vez yo quería, yo quería vivir, yo quería saber por qué a la gente le gusta vivir. Yo no, odiaba vivir, para mí era una mierda. Entonces yo quería saber qué es lo que sentía la gente que le gustaba tanto vivir. Y entonces quise vivir. En lugar de no perder y de no morir, quise vivir. Disfrutar el día, levantarme contento, ver qué es el sol. Y eso cambió mucho. Acompañado, bueno, cuando llegué ahí me dijeron, vaya a tener que estar 4 meses. La Angelita me dijo que te vaya bien, ¿no? Y en 4 meses no me vaya a ir ni cagando. Y alcancé a estar ahí 8 días, una semana. En ese lugar tuve la oportunidad de hacer un ejercicio espiritual muy fuerte que se llama el desfogue. Es de noche, éramos 7 personas, se ponían unas cubetas de agua para protección, se ponían unas cruces en las ventanas y en las puertas, y cada uno pasaba adelante y tenía una hora para sacarlo todo, todo. Y en verdad que salen demonios, literales. Y cuando me tocó a mí, yo puse a mi papá, cabrón, nos abandonaste, puta, siempre has sido una mierda, igual eres mi papá, weón, te quiero. Mamá, también tuviste con el mejor amigo de la familia y eres tal, por cual, y te perdono, Angelita. Y cuando ya se me habían acabado todos los que tenía que poner, me puse a mí. Yo me puse a mí en esa silla. Y ahí estallé. Ahí sí que salió el demonio que estaba adentro. Yo pude verme por primera vez como era y no como yo creía que era.
Y me di cuenta de que gran parte de todo lo que me había pasado había sido responsabilidad mía, ha sido consecuencia de mis actos, y que yo no era ninguna víctima, era más un victimario que una víctima, ¿no? Y pude ver con total transparencia eso, y me caló en lo más profundo del alma, en lo más profundo del alma. Y ahí en verdad empezó un cambio importante en mí. Salí de ahí, le llamé a mi jefe, porque la Angelita se quería volver a Chile. Le dije, Juan Carlos, doy un mes, yo me voy de México, me voy a Chile, te aviso con un mes para ayudarte a poner a alguien, tengo 3 candidatos para que me reemplacen acá, para que se hagan cargo de la oficina en México, yo me vuelvo a Chile. Me volví a Chile, ese año fue un año muy lindo, llegamos a la Nalhue, muy acompañado de mi suegra, hasta que quise a mi suegra, una mujer linda, como ella no hay. Y el verano fuimos a la Nalhue, un lago en el sur precioso, y salí a caminar en la noche, y de repente cuando estaba volviendo en la caminata, sentí una presencia maligna como en mi vida había sentido. Un miedo muy grande, y no tenía justificación, porque estaba solo. Y empezó una voz en mi cabeza, pero una voz muy clara y muy nítida, que no era un pensamiento, era una voz que decía, ¿creíste que te habías librado? Pues no, eres mío y hoy día te cobro. Despídete de tu mujer, despídete de tu hijo, porque ya mañana no estás. Y esto era un disco rayado. Vi a la Angelita en la noche, cuando volví, rompí en llanto, me dice, ¿qué te pasa? Digo, Mona, creo que, creo que mañana ya no despierto. Y yo no me quería morir. Estaba apenas empezando a vivir, ¿cómo me quería morir? Y en algún momento le dije, bueno, Dios, si tu voluntad es que yo ya mañana no amanezca, que así sea, te agradezco mucho la oportunidad de haber vivido. Te pido que por favor cuides a la Angelita, a Domingo, perdón por haberla cagado tanto, por no haber sabido aprovechar el regalo que me diste de la vida. Y nada, te entrego mi vida. Si esto es, esto es. Al día siguiente desperté, vivo, como pueden escucharme. La Angelita, obviamente, sacadísima onda de haber pensado, este bueno empezó con sus alucinaciones, chao, lo perdí. Esto fue en febrero, llegamos en marzo, y me dice la Angelita, hay tantas cosas, ándate de la casa. No quiero saber nada de ti, no te quiero ver, bacán que vengas a ver a Domingo, todos los días si quieres, no te lo voy a prohibir, chao, ándate. Agarré mis cosas y como pollerudo me fui al departamento de mi mamá, que vivía a 100 metros, y le conté a mi jefe y me dijo, lo que tú necesitas ahí es tiempo. Y yo necesito que viajes a México, así que nos vamos a hacer un favor. Te vas a ir 2 semanas a México. Y las 2 semanas que estés acá, no tenés que ir a la oficina, puedes trabajar de donde quieras. Sí, ¿no? Y entonces me iba a México y cuando viajé empecé a leer mucho, una cantidad de libros, sobre todo temas espirituales, no religiosos, espirituales. Y empecé a leer mucho y empecé a trabajar bien en conciencia los pasos, a escribir mucho, a hacer las cosas, la tarea que tenía que hacer conmigo, esa tarea que estaba pendiente, el poder limpiar la casa, el entrar en lo más oscuro de lo que pasó, poder ir a sacarlo a la luz. Y por el otro lado, cuando estaba en Chile, mis días eran, iba a nadar, trabajaba, pasaba a ver a Domingo a las 3 de la tarde, me quedaba con él hasta las 6, 7, de ahí me iba a una junta de narcóticos anónimos, y de ahí, como se van a las 9, y todavía me quedaba mucha noche, me pasaba el santuario de Campanario, que era lo único abierto que había ahí, a estar tranquilo, así, meditaban, ¿no? ¿Qué hacía? Y, y bueno, un día ahí meditando, solo, siento una voz maternal enfrente de la Virgen, que una voz en el corazón. Yo, a partir de ese día
empecé a sentir mi corazón. Yo no sentía mi corazón. Cuando lo sentía, luego les cuento eso. Y la voz me decía, tú no eres ningún guacho, tú eres mi hijo muy amado. Y en ese momento sanó todas mis heridas de abandono. Nunca más en la vida me volví a sentir abandonado, ni solo, ni con miedo, porque siento que siempre está conmigo y que soy su hijo muy amado, ¿no? Estoy seguro que fue la Virgen. Y bueno, la vida siguió. Espérate, mi amor, ¿ya? Por favor. Y yo seguía fuera de mi casa, la Angelita no me quería ver ni en pintura todavía, yo creo que ya tenía que sanar muchas cosas también. Y en uno de los viajes a México, está en la Basílica de Guadalupe, estaba rezando frente al Jesús de la Misericordia, y una voz, de nuevo muy cálida, pero esta vez no era la misma voz, y no era en mi cabeza, era en mi corazón, que decía, busca a Villalpando, que es el padrino de mi hermano chico, ¿ya? Una persona que yo no veía en 30 años. Y cuando a mí me llegan esas señales, yo soy un kamikaze, porque yo sé que el diablo en cualquier momento mete la cola. Entonces, cuando te llegan las señales, vos kamikaze de cabeza. No la pensáis, no consultáis, tú lo haces. Salí ahí, llamé a mi papá, oye, el teléfono de Villalpando, me dice, ¿para qué lo queríamos? Bueno, no sé, después te cuento. Me mandó el teléfono, le llamé, me contestó, me dice, vente a comer mañana para la casa, llego para allá al día siguiente, me abre la puerta, vi en una casa, en la Ciudad de México, preciosa, ¿no? Y somos familia espejo. O sea, ¿cómo le explico la familia espejo? Es como que mi hermano grande de la misma edad, yo del que viene, mi hermana, e incluso mi hermana chica, 2 años menor, ellos también tienen una, es como si fueran familia espejo, ¿no? Como si fuera otra realidad de la misma familia. Y este tipo era doctor en filosofía. Olvídate lo cabezón que era. Su despacho, del tamaño de esta sala, en donde él tenía ahí un escritorio, lleno de libros por todos lados, o sea, una biblioteca impresionante. Y le digo, ay, gracias por recibirme, me invita a su despacho, y le digo, oye, ¿y tú qué opináis de la vida, de Dios? Y me da una cátedra maravillosa de cómo el lenguaje construye todo y todo. Y le dije, ah, mira, pero no explica ni mierda lo que me ha pasado en los últimos años y medio de mi vida, bueno, todo lo que me acabas de decir. Y se ríe y dice, bueno, vamos a almorzar y me cuentas un poco. Empezamos a almorzar y en eso llega Alberto, que es mi símil, al cual le tengo muchísimo cariño, pero muchísimo cariño porque me ve muy, muy bien. Y es el que es como yo, ¿no? Y a todo esto mi papá había ido a Harvard a estudiar y yo era como el hermano inteligente, ¿no? Entre comillas, porque de inteligente nada. La que se llevó todo fue mi hermana chica. Pero en teoría mi papá me decía, tú tienes que superarme, tú tienes que ir a Harvard, ¿no? Ese era como su lema. Ni cagando, como pueda llegar al desarrollo, siendo honesto. No tiene nada de malo del desarrollo, pero tengamos la distancia acá, ¿ya? No es que sea malo, para nada. Yo estoy muy orgulloso de haber salido de ahí, ¿ya? Y bueno, Alberto hizo un MBA en Wharton, luego hizo un magíster en Harvard, tiene 3 empresas, está solo, ¿sí? No estaba casado ni nada, tiene 3 empresas, y el weón hace kitesurf. O sea, si hay un deporte en mi vida que yo siempre dije, me encantaría hacer ese deporte, que nunca lo he hecho, es kitesurf, y él es campeón de kitesurf. Y yo salí ahí muy contento de haber estado con ellos, me reí muchísimo, pero iba en el Uber y miraba hacia arriba y decía, no entiendo. O sea, tu señal fue súper clara, yo la seguí, ¿dónde? No entiendo. Y ya, iba así como escuchando música, Ave María probablemente, porque cuando uno se convierte se vuelve fanático, ¿no? Y es imposible no hacerlo, si estás rodeado de Dios, ¿no? Y entonces una voz, la misma que me haya dicho eso, en el fondo de mi corazón, me dice, Rodrigo, ellos tienen todo lo que tú alguna vez soñaste, pero tú no cambiarías tu vida por ellos. Tú no tienes nada de eso, pero tú me tienes a mí. Y en ese momento entendí el famoso dicho de que el que tiene a Dios, todo lo demás no importa, sobra, solo Dios basta, ¿no? Y en ese momento cayó
así como cuando había sanado todo el tema del abandono, también sané todo el tema del tener que ser, querer ser, aparentar ser, para simplemente ser. ¿Y quién soy? Soy un hijo de Dios, al igual que todos. Quizás simplemente estoy un poquito más consciente de eso, ¿no? Y me sanó en lo más profundo y ahí volvió a comenzar un nuevo comienzo lleno de Dios en mi vida. Aquí están mis amigos que han visto la conversión, de cómo cuando llegué a su casa y sin pedirles permiso me prendí un pito y me puse a fumar en su casa, a hoy que no tomo, no fumo, hace 8 años que dejé la droga la última vez que fumé y que consumí droga fue hace 8 años. Ya no soy un peligro para la sociedad, así que no me mire con esa cara. Y hoy en día, gracias a Dios, bueno, la historia continuó, la Angelita me perdonó, me invitó, el Señor me regaló primero esta princesa que está aquí, que no me deja hablar bien, que se llama Guadalupe, que es mi niña consentida, pero como todavía me quedaba tiempo y veía partidos de fútbol, el Señor decidió que tenía tiempo y que lo estaba malgastando, entonces me dio a otro hijo, que está allá, que es Pedro, que ha sido una luz en nuestra casa. Y ha sanado mis heridas, ha hecho crecer mi familia, mi matrimonio. Si bien tenemos desafíos, es un matrimonio lindo. Mi mujer, ¿cuánto le doy a mi mujer? ¿Cuánto le doy a mi mujer? Angelita para mí ha sido mi compañera, mi verdadera compañera de esta vida. Papá, ¿cuándo vas a terminar? Y con esto termino. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Tu Historia en Mí y hacerte parte. Si esta historia resonó contigo o crees que le puede ayudar a alguien más, compártela. Y si te gustaría participar del próximo encuentro presencial, síguenos en Instagram y entérate del lugar y la fecha. ¡Feliz te esperamos! Y si tienes una historia que contar, no dudes en escribirnos al Instagram @tuhistoria.enmi o al mail contacto.tuhistoriaenmi@gmail.com. Señor, gracias por las personas que escuchan, gracias por sus historias, por lo que han vivido, por su corazón dispuesto a recibir, y que este testimonio sea luz, paz y compañía en sus vidas. Amén.